Bolivia, las protestas gubernamentales prosiguen en la capital del país. En medio de las tensiones, el gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia de esta nación. Los presidentes de Rusia y China adoptaron una declaración conjunta sobre el establecimiento de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales. En la cumbre binacional, ambos mandatarios afirmaron que el orden global ya no debería estar dominado por Occidente, en particular por Estados Unidos. Y la humillación de los miembros de la flotilla Global Summit por el ministro radical de Netanyahu desata condena global. El titular de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, difundió un video en el que se lo ve increpando y humillando a los activistas detenidos ilegalmente. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Las protestas que desde hace 15 días sacuden a Bolivia escalaron este miércoles a una crisis política y diplomática. La crisis, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedido de renuncia contra Paz, quien asumió el poder hace apenas 6 meses. Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentraron principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos, aymaras y sectores afines al expresidente Evo Morales. La situación en La Paz, sede del gobierno y del legislativo, y en la vecina El Alto es crítica. Los bloqueos mantienen parcialmente aislada a la región y han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal. El gobierno habilitó un puente aéreo con apoyo de aviones argentinos para trasladar alimentos e insumos básicos, aunque admite que la situación sigue siendo difícil. Más de 100 personas fueron detenidas durante las protestas. Veamos los testimonios. Están, hermanos, nuestros hijos. Está incluso mi hijo aquí hoy día, estoy mirando, está allá atrás y me está enfrentando conmigo. Y eso es lo que no queremos, hermanos, los pueblos indígenas. Por eso le decimos, hermano presidente, te hemos dado, hermano, el poder. No ha habido esa capacidad, hermano, para gobernar. Hermanos, hermanas, toda la ciudadanía a levantarse. No podemos permitir que nos quieran reprimir. Hermanas de todos los sectores, comerciantes, todos los que venden en las calles, únanse porque se quiere privatizar hasta la educación. Están queriendo reprimir al pueblo boliviano. Mal, pues amigo, mal. Maldito gobierno que no sabe manejar bien, solamente maneja para la gente, élite rica. Y es, mira mi pueblo cómo está sufriendo aquí. La lucha es para todos, no es para mí, ni es para todos. Pero hay gente que es a favor del gobierno y habla otra cosa, macanas hablan. Ante este contexto, este miércoles Paz anunció un reordenamiento de su gabinete de ministros para hacerlo más ágil y cercano a las demandas sociales, además de la creación de un Consejo Económico y Social, con el que busca socializar las reformas impulsadas por su administración y contrarrestar las acusaciones de privatización lanzadas por los sectores movilizados. No va a volver al pasado, porque el modelo no funcionó, porque el gas se acabó y hoy día tiene que ser a través de un modelo de crecimiento económico inclusivo la única manera de poder salir adelante. Y cuando digo un modelo económico inclusivo, estoy hablando también de reconciliación, estoy hablando también de solidaridad, pero especialmente cooperación y diálogo entre los bolivianos. Esto es fundamental. Entender que un modelo de crecimiento inclusivo, de desarrollo del país, tiene que ser con solidaridad, reconciliación, diálogo y cooperación, tiene que estar muy claro ante todos los bolivianos y bolivianas. Y parte de lo que se va a generar ahora, y quiero informarles, es a todos ellos, especialmente del occidente y especialmente de la Ciudad del Alto,
porque nos hemos reunido con todas sus organizaciones en las últimas 3 semanas, con todos, la inmensa mayoría de los distritos, la inmensa mayoría de sus organizaciones sociales vivas. Y el reclamo es, queremos ser parte de la toma de decisiones. Y entiendo que el esfuerzo de organizar un gobierno, una vez superados ciertos espacios o ciertas decisiones como estabilizar la economía, es que tiene que ser un gobierno de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. Esa siempre ha sido nuestra voluntad, pero aún así, algunos dicen, Rodrigo, queremos participar. Y desde el gobierno les quiero anunciar que no solo vamos a hacer un reordenamiento del gabinete, porque tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha. El presidente no puede estar en todas partes. Paz también criticó a su homólogo Gustavo Petro por su conducta irreprochable, así dijo, al opinar sobre la política de ese país y defender al exmandatario Evo Morales. Ante las tensiones, esta jornada el gobierno boliviano expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y además recibió el respaldo de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Este miércoles, la Cancillería boliviana informó que La Paz ha decidido solicitar a la embajadora de la República de Colombia, acreditada en el país, la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes. En los últimos días, el presidente colombiano ha manifestado su posición sobre las recientes protestas antigubernamentales en Bolivia, al tiempo que ha pedido a Estados Unidos que evite un ataque contra el expresidente boliviano Evo Morales, puesto que una acción violenta solo llenará de sangre toda la América Latina. El canciller de Exteriores boliviano, Fernando Aramayo, aclaró que la declaración de persona non grata contra la embajadora colombiana no implica una ruptura de relaciones diplomáticas, sino una protesta formal. De non grato no significa la ruptura de relaciones diplomáticas. Lo que sí permite es expresar una decisión adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia que se enmarca plenamente las facultades soberanas que tenemos y que están plenamente reconocidas por el derecho internacional, especialmente por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Reitero, queremos que quede claro, eso no significa que rompamos relaciones diplomáticas y menos aún que desconozcamos los lazos fuertes de fraternidad y amistad que unen al pueblo colombiano con el pueblo boliviano. Esto queda para nosotros intacto, pero naturalmente no podíamos quedar silentes frente a este tipo de criterios, de acciones, de comunicados que son una injerencia absoluta y plena e inaceptable sobre la política interna de Bolivia. El presidente de Colombia, por su parte, Gustavo Petro, reaccionó a la expulsión de la embajadora de su país en Bolivia y llamó a un diálogo nacional en la nación bolivariana para evitar una masacre de la población. Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, que espero que eso no pase, dijo el mandatario colombiano durante una entrevista de Caracol Radio. El mandatario ratificó su propuesta de servir de intermediario por un diálogo en el contexto de las protestas antigubernamentales de las últimas semanas. Lo que sabemos que pasa en Bolivia en este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo, dijo el líder del pacto histórico. Los sectores movilizados exigen cambios profundos en la conducción económica y política del gobierno, mientras crece la tensión social y la incertidumbre sobre la capacidad del Ejecutivo para contener la crisis. En France 24 analizaron los principales reclamos. Porque en primer lugar se ha llegado al gobierno con una promesa electoral. La promesa electoral era, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, que se iba a realizar un ajuste gradual en la subida de los hidrocarburos. Pero en Navidad, vísperas de Navidad, lo que se ha hecho es subir al doble los valores de lo que costaban los hidrocarburos, pero no han subido al doble los valores de hasta familiar, es decir, el valor adquisitivo que tienen los salarios, en primer lugar. Es una medida que ha tocado de fondo a la economía de los más pobres del país. En segundo lugar, pienso yo que ha habido un incumplimiento también en cuanto a que se ha indicado que no se iba a acudir a organismos como el FMI para deuda externa y lo que se ha hecho es acudir al FMI.
se ha dado cabida a leyes como la ley 1720, que hace poco ha sido derogada, porque efectivamente rompía un criterio de cercanía con sectores populares, en ese caso sectores indígenas y campesinos, pequeños campesinos, favoreciendo a un grupo de terratenientes. Y encabezada por el mayor terrateniente del país, que es Branko Marinkovic, que siendo presidente de la comisión en el Senado ha propiciado esta ley y el gobierno, con su mayoría, ha favorecido este proyecto de ley y la ha convertido en ley del Estado. Medidas antipopulares, entre otras, el defenestramiento del vicepresidente, que no tiene ninguna cartera en este momento, ninguna presencia, aunque la Constitución le permite participar en gabinetes, no participa en ningún gabinete del gobierno, se rompe la Constitución. El gobernar por decreto y no ceder la presidencia al vicepresidente en ausencia y vía decretos supremos tratar de gobernar también son medidas antipopulares. El tratar de imponer un modelo neoliberal con el decreto 5503, que ha sido derrotado ya a finales del año anterior justamente, han creado pues una instancia secuencial del gobierno, aparte de otras medidas económicas sobre todo, que diríamos que son las que más han impactado en él. Cambiamos de tema. Durante los días 19 y 20 de mayo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una visita oficial a China en el contexto del aniversario 25 del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre ambas naciones. En reunión sostenida en la jornada de este miércoles, los mandatarios de los referidos países ratificaron la solidez de sus relaciones bilaterales frente a las turbulaciones del mundo. Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido 1000 pruebas, dijo Xi a su invitado, de acuerdo con reportes de la agencia de noticias Xinhua. Mientras tanto, el líder del gigante eslavo se refirió a unas relaciones a un nivel sin precedentes, en particular en el ámbito económico, a pesar de los factores externos desfavorables. La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la 25ª del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año. Frente al Gran Salón del Pueblo, en el centro de Beijing, se celebró una ceremonia de bienvenida llena de pompa militar. Es el encuentro número 40 entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino, una relación que el presidente Xi Jinping se esforzó por destacar en las conversaciones bilaterales con su homólogo ruso el miércoles. En los últimos años, en medio de un panorama internacional volátil y complejo, China y Rusia se han comprometido a desarrollar una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era basada en la igualdad de trato, el respeto mutuo, la buena fe y la justicia, así como en la cooperación beneficiosa para ambas partes. Xi destacó la necesidad de un cese total de las hostilidades en Medio Oriente al inicio de la visita de 2 días de Putin y añadió que un pronto fin al conflicto contribuiría a reducir las perturbaciones en la estabilidad del suministro energético. La energía es una prioridad para el Kremlin, pero Beijing tiene la mayoría de las cartas en la mano. China ha sido uno de los principales compradores de petróleo ruso desde que Occidente impuso sanciones al Kremlin tras la invasión a Ucrania en 2022. En el contexto de la crisis en Oriente Medio, Rusia mantiene su papel como proveedor confiable de recursos, mientras que China sigue siendo un consumidor responsable de dichos recursos. Y más allá de la energía, China es el mayor socio comercial de Rusia. Putin también había mostrado interés en aprovechar la visita para impulsar avances en el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2. El Kremlin ha declarado que se han logrado avances, pero que no se ha llegado a un acuerdo sobre el nuevo gasoducto, que iría desde China hasta Rusia, pasando por Mongolia. Durante la ceremonia inaugural de los años de la educación China-Rusia, el presidente Xi Jinping afirmó que la iniciativa es una decisión estratégica para dar forma al futuro a largo plazo de las relaciones bilaterales. Además, subrayó que la educación es un puente que conecta los corazones de los pueblos. El mandatario chino expuso 3 objetivos claves: profundizar la formación de talento para abordar la ciencia de vanguardia, promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y fortalecer los lazos entre ambos pueblos,
pueblos, especialmente entre los jóvenes. Launching this China-Russia Year of Education is a milestone event. It is a strategic decision that myself and President Putin made based on the long-term development program for the Russian-Chinese relations. Education is an important bridge that connects the hearts of the people and that enhances the friendly relations between the countries. It is a noble cause of these times that is bringing prosperity to the next generations. For a long time, cooperation between China and Russia in the field of education is going consistently deeper and yielding tangible results. We are expanding the scope of bilateral exchanges of students. We consistently develop cooperation between universities, and we strengthen coordination in the field of the research cooperation and other allied mechanisms, and it helps grow the number of the personnel we train and innovation developments that we pursue, and it strengthens the Russian-Chinese relations of comprehensive cooperation and strategic cooperation in this new era. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin calificó el evento como un hito y señaló que la educación es la base del desarrollo nacional. Putin expresó la disposición de Moscú a trabajar con China para garantizar que su amistad continúe en la próxima generación. We are launching a milestone initiative, joint initiative of holding the education years in our countries. It is a 10th interstate project that Russia and China are implementing together. As per tradition, we dedicated one of the important components of the comprehensive partnership and strategic cooperation between our countries. Both Russia and China is perfectly aware that high-quality education serves as the foundation for developing an individual and entire society, for the professional growth of the citizens of the two countries. Otherwise, it is impossible to pursue economic progress. It is impossible to develop strong and sovereign state. I would like to cite an outstanding Russian teacher, Konstantin Ushinsky. One of the most important tasks of education is to introduce new generations to the common goals of mankind and its aspiration to achieve absolute good. I'm sure that our Chinese friends also share this approach. It means that our countries will continue to work together. Durante los intercambios entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, condenaron las políticas hegemónicas que obstaculizan la construcción de un mundo multipolar y aseguraron que el intercambio comercial entre Rusia y China supera los $200.000 millones por tercer año consecutivo. De acuerdo con el mandatario del gigante asiático, durante los primeros 4 meses de 2026, el volumen de comercio entre ambas naciones creció casi un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Veamos un resumen de lo acontecido. En el 25 aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia, ambos países alcanzaron un nivel de hermandad sin precedentes. Así lo calificó el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, luego de mantener conversaciones con su par chino, Xi Jinping. Nuestras relaciones son soberanas, no dependen de la situación actual en el mundo, y es un ejemplo de cómo se debe construir las relaciones en la actualidad. En lo que se refiere a las negociaciones de hoy, se llevaron a cabo en una atmósfera amistosa y constructiva. Hablamos sobre todas las direcciones de nuestra cooperación. Hemos construido un sistema estable de comercio protegido de la influencia externa y tendencias negativas en los mercados globales. Rusia y China cooperan activamente en la esfera de energía. Nuestro país es uno de los exportadores grandes de petróleo, de gas natural licuado, también carbón, y seguiremos suministrando todo este combustible al
mercado chino que crece rápidamente. En las conclusiones de la visita de alto nivel, ambos mandatarios adoptaron una declaración conjunta donde suscribieron alrededor de 40 documentos que abarcan la cooperación bilateral y cuestiones internacionales claves. Uno de los puntos debatidos fue la postura contra las sanciones unilaterales y las medidas restrictivas que naciones del mundo utilizan para frenar el desarrollo de otros estados. 当今世界很不太平，单边主义、霸权主义危害深重，世界面临倒退回丛林法则的危险。 El mandatario chino también destacó la importancia de poner fin a los conflictos en Medio Oriente. Putin y Xi Jinping coincidieron en que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán violan el derecho internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales y socavan gravemente la estabilidad de la región. Ambos mandatarios también reafirmaron su apoyo a que América Latina y el Caribe continúe siendo zona de paz, arremetieron contra toda acción que viole la Carta de las Naciones Unidas y reiteraron su firme oposición al hegemonismo, unilateralismo y al retorno a un mundo donde solo rija la ley del más fuerte. Roxana Arián, Canal Cubano de Noticias. Nos vamos a Medio Oriente y es que el mundo ha condenado de manera unánime las imágenes difundidas por el titular de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir, en el que se le ve increpando y humillando a activistas de la flotilla Global Summit detenidos ilegalmente en aguas del Mediterráneo. Francia, Italia, España y Canadá, entre otros países, convocaron a los embajadores israelíes en sus territorios y calificaron de inadmisible el trato de Israel a los detenidos de la flotilla mientras estaban arrodillados. En este sentido, también el presidente del gobierno de la nación ibérica, Pedro Sánchez, propondrá a la Unión Europea sancionar al ministro israelí. No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos, sentenció Sánchez. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, igualmente pidió la liberación inmediata de cualquier ciudadano italiano arrestado y exigió una disculpa. Las imágenes publicadas en la cuenta de X de Itamar Ben-Gvir muestran a decenas de activistas en una embarcación militar, mientras el himno israelí suena a todo volumen y el político ondea una bandera nacional. Un activista esposado que aparece en el video fue reducido en el suelo por el personal de seguridad tras gritar Palestina libre en el momento en el que él pasaba por su lado. El primer ministro Benjamín Netanyahu criticó la forma en la que se trató a los detenidos, que según sus palabras no está en línea con los valores y las normas de Israel. En tanto, el canciller Gideon Sa'ar lo calificó como una exhibición vergonzosa, que ha echado por tierra los enormes, profesionales y exitosos esfuerzos realizados por mucha gente. Lejos de disculparse, Ben-Gvir se mantuvo en su postura. Cuando el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel se disculpa, envía un mensaje de debilidad, envía un mensaje de sumisión, envía un mensaje de rendición, envía un mensaje de que no creemos en nosotros mismos. ¿Le preocupan las imágenes? A mí me preocupa la seguridad de los habitantes del Estado de Israel y me preocupo por ellos. No permitiremos que estos terroristas entren y causen daño. No permitiremos que ataquen a los soldados, a nuestros maravillosos guerreros. El mundo finalmente se está moviendo después de presenciar la cobardía y la violencia del régimen sionista contra nuestra misión humanitaria de solidaridad no violenta. Así se pronunció el activista Tiago Ávila, recientemente liberado tras estar detenido ilegalmente en Israel. El ministro de Exteriores de España, por su parte, José Manuel Álvarez, tras convocar al encargado de negocios de Israel, declaró que lo ocurrido es salvaje y exigió una disculpa oficial por parte de Israel. Podido ver un vídeo monstruoso, inhumano, indigno, donde miembros de la flotilla eran injustamente y de manera humillante tratados por un ministro israelí y la policía. Entre ellos, por supuesto, están los españoles y las españolas de la flotilla. Y desde luego me parece enormemente alarmante. Insisto, ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
he convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la encargada de negocios de Israel, para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato absolutamente abominable e inaceptable. Y, por supuesto, entraré en contacto con los países que tienen miembros en la flotilla para tomar todas las decisiones que sean necesarias al respecto. Igualmente, los reclamos también llegaron desde Argentina. La miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Sudamericana, Miriam Bregman, militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, increpó a su par de propuesta republicana, Sabrina Ashmestedt, por sugerir no hablar de la flotilla de Gaza en el Parlamento. Es contra el presidente Milei y el canciller Kirchner, porque el Estado de Israel, en un acto de piratería internacional, interceptó a la flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza. Hay más de 400 personas secuestradas en este momento, una de ellas la hermana de la presidenta de Irlanda, y eso puede... Estamos en Argentina, ahora te voy a explicar. Vos no lees los diarios, pero yo te voy a explicar. Hay 4 argentinos detenidos y el presidente es responsable de su seguridad. Y te voy a decir algo más para que aprendas y leas los diarios. Te voy a decir algo más. Si supieras, hasta Netanyahu, un genocida, responsable de 70.000 muertes en Palestina, de que los niños gazatíes aparezcan con mordeduras de ratas en la cara, señor presidente. Pido por favor silencio a los diputados. Que no corresponde lo que hicieron con los miembros de la flotilla. Estás a la derecha de Netanyahu, nena. Lee un diario. El propio presidente de Israel dijo que no corresponde humillarlos y torturarlos. Un genocida dice eso. ¿Y vos querés defender eso? En este contexto, el analista internacional Armando Soto abordó la crisis humanitaria en Gaza, donde 2 millones de gazatíes confinados enfrentan exterminio por falta de alimentos, medicinas y bombardeos constantes. Pues por el impedimento del acceso de ayuda, no se permite el ingreso de medicinas, de alimentos, no se les permite pescar, es decir, están sometidos a una campaña de exterminio descarada a la vista del mundo entero. De por sí, bueno, difícil concentrarlos en el 40% de lo que ya era poco espacio, pero con esas condiciones pues es todavía mucho peor. Es cierto que llega a entrar algo de ayuda, pero siempre es insuficiente y no nos olvidemos que no dejan de bombardear, no dejan de dispararles los militares estos que disparan de lejos, se me olvidan siempre el nombre, pero bueno, no dejan de asesinar sobre todo a los niños. Entonces, pues la situación es terrible y pues mientras el mundo siga sin sancionar al engendro, pues no va a cambiar esa situación, ¿no? Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.